Siempre supe que las reuniones familiares venían acompañadas de juicios, pero aquel domingo en Madrid se sentía más pesado que de costumbre. El pequeño piso de mi tía Carmen en Lavapiés vibraba con conversaciones a media voz, el tintineo de vasos de vermut, y sonrisas fingidas que no llegaban a los ojos. Mis primos, tíos y demás parientes apenas me dirigían la palabra, pero sus miradas lo decían todo: lástima, decepción, incluso un toque de resentimiento. Me senté callada en un rincón con mi plato de tortilla española, fingiendo no notar cómo apenas me preguntaban algo más allá de entonces: ¿cómo va eso de la pintura? Para ellos, yo seguía siendo la chica que había abandonado su prometedor trabajo en una agencia de marketing para pintar cuadros y perseguir sueños de emprendimiento. Una soñadora sin sentido práctico. No entendían las interminables noches de planificación, pintura, promoción y fracasos. Para ellos, la lucha significaba fracaso, y como no presumía de lujos, asumían que apenas sobrevivía. Mi tía Carmen se acercó durante la sobremesa mientras servía café. Con su pelo teñido y sus joyas que tintineaban con cada movimiento, se inclinó para susurrarme: quizás deberías pensar en algo más estable, cariño. Mi amiga Dolores busca a alguien para su oficina. Sonreí educadamente, como siempre, pero por dentro gritaba. No tenía ni idea. No veían los tratos que estaba cerrando, las exposiciones en pequeñas galerías del barrio de Malasaña, los meses sobreviviendo a base de tortillas de patatas y café para poder dar un gran salto. La conversación en la mesa giró, como siempre, hacia temas seguros: el ascenso de mi primo Miguel en el banco, la nueva casa que mi tío Pablo había comprado en las afueras, las notas sobresalientes de los hijos de mi prima Ana. Y luego, inevitablemente, la pregunta lanzada por mi abuela Pilar, con esa mezcla de preocupación y crítica que solo las abuelas españolas dominan a la perfección: ¿y tú, Lucía? ¿Cuándo vas a sentar cabeza? La mesa quedó en silencio, esperando mi respuesta. Me había acostumbrado al silencio, a la forma en que miraban a través de mí, hablaban por encima de mí. A sus ojos, con 32 años, sin pareja estable y sin un trabajo de verdad, era prácticamente un caso perdido. Estoy bien así, abuela, respondí con una sonrisa tensa, apretando la servilleta bajo la mesa. Mi trabajo me hace feliz. El arte no da de comer, interrumpió mi tío Ramón, un empresario de la construcción que medía el éxito en metros cuadrados y coches alemanes. Mírate, sigues viviendo en ese estudio diminuto en Lavapiés. A tu edad, yo ya tenía 2 hijos y un piso pagado. Respiré hondo. No mencioné que elegía vivir en mi estudio porque me encantaba el barrio, con sus calles estrechas llenas de vida, sus bares de tapas auténticos y su diversidad cultural. No les conté sobre los murales que había pintado en Barcelona, Valencia y Sevilla. No les hablé de la plataforma digital que estaba construyendo para conectar a artistas independientes, ni de las noches que pasaba aprendiendo sobre comercio electrónico y marketing digital. La conversación derivó hacia la política y el fútbol, salvándome temporalmente del escrutinio. Mientras servían más café y pastas, observé a mi familia. Mi prima Ana mostrando fotos de sus hijos en el móvil, mi tío Ramón discutiendo acaloradamente sobre el último partido del Real Madrid, mi abuela criticando discretamente a la vecina del quinto. Todos atrapados en sus rutinas y expectativas, en sus definiciones limitadas de éxito. Mi madre, la única que conocía algo de mis planes, me lanzó una mirada de complicidad desde el otro lado de la mesa. Ella había sido bailarina en su juventud antes de casarse con mi padre y convertirse en profesora. Entendía algo de lo que yo sentía, de esa necesidad de crear, de seguir un camino propio. Aunque incluso ella a veces dudaba, preocupada por mi futuro, por la pensión, por todas esas cosas prácticas que los españoles consideramos sagradas. «¿Has visto que han cerrado otra galería en el centro?», comentó mi primo Diego, mirándome directamente por primera vez en toda la tarde. «Dicen que el arte está muerto. Todo es digital ahora». No le respondí que precisamente lo digital era mi oportunidad, que mientras ellos asumían que estaba fracasando, yo estaba construyendo algo que cambiaría todo, incluida la forma en que me miraban. El sol de la tarde madrileña entraba por la ventana, iluminando el mantel bordado de mi abuela, las copas a medio beber, los restos de tarta. En unas semanas, todo cambiaría. Pero por ahora, seguí siendo la artista fracasada de la familia, la oveja descarriada que se negaba a seguir el camino establecido.
Y eso, en cierto modo, me daba una libertad que ninguno de ellos tenía. Ser subestimada se había convertido en mi superpoder. Mientras todos pensaban que estaba fracasando, yo construía algo grande en silencio. Mi pequeño estudio en Lavapiés, con sus techos altos y ventanas que daban a un patio interior lleno de ropa tendida y macetas de geranios, se había transformado en oficina, almacén y galería improvisada. Inicialmente, todo comenzó como una necesidad. Después de dejar mi trabajo en aquella agencia de publicidad en Gran Vía, donde pasaba horas creando campañas para productos que no me importaban, me encontré con apenas unos ahorros y mucha incertidumbre. Las primeras semanas fueron difíciles. Recuerdo comer tortillas de patatas que mi madre me enviaba en tuppers, beber café barato y calcular cada euro como si fuera el último. Empecé pintando por las mañanas y trabajando en un bar de tapas por las noches. El bar Manolo, en la calle Argumosa, se convirtió en mi segunda casa. Entre cañas y raciones de jamón, conocí a otros artistas, músicos y soñadores que, como yo, intentaban abrirse camino en Madrid sin renunciar a sus pasiones. Fue Alejandro, un programador freelance que venía cada noche a por su cerveza y su pincho de tortilla, quien me dio la idea inicial. Tu problema, Lucía, es que sigues pensando como artista tradicional, me dijo una noche mientras yo limpiaba la barra. Hay miles de pintores talentosos en España. Necesitas pensar diferente. Esa conversación cambió todo. Dejé de ver mi arte como piezas aisladas y comencé a construir una marca. Creé un sitio web sencillo donde mostraba mis obras, pero también contaba historias sobre Madrid, sobre sus calles y su gente. Comencé a pintar cuadros pequeños, asequibles, que representaban rincones emblemáticos de la ciudad, el rastro en domingo, los músicos callejeros de sol, las terrazas de la Latina al atardecer. Mi primera venta online llegó 2 meses después. Una turista francesa que había visitado Madrid y quería llevarse un recuerdo más personal que las típicas miniaturas de flamencas. Luego vino otra, y otra más. Empecé a recibir pedidos por encargo. ¿Podrías pintar la plaza donde mi novio me propuso matrimonio? ¿Podrías capturar el bar donde nos conocimos? Para mi sorpresa, descubrí que tenía talento no solo para pintar, sino para conectar con las personas a través de sus recuerdos y emociones. Cada cuadro venía con una historia, y eso lo hacía único. Un día, mientras entregaba una pieza a un cliente en un café de Malasaña, conocí a Elena, una inversora ángel que buscaba proyectos creativos para su cartera. Se interesó por mi trabajo, no tanto por los cuadros en sí, sino por la plataforma que estaba empezando a concebir. Un marketplace digital donde artistas independientes pudieran vender directamente a clientes de todo el mundo, eliminando intermediarios. ¿Tienes algo más valioso que talento artístico?, me dijo Elena mientras analizaba mi rudimentario plan de negocios garabateado en una servilleta. Entiendes tanto el lado creativo como el comercial. Eso es rarísimo. Con su pequeña inversión inicial de 15.000 euros, pude dejar el bar Manolo y dedicarme completamente a desarrollar mi plataforma, que llamé Arte Vivo. Contraté a un desarrollador web, Alejandro, por supuesto, y comenzamos a construir la infraestructura. Durante meses, trabajé 14 horas diarias. Pintaba mis propias obras por las mañanas, como caso de éxito para la plataforma, y por las tardes y noches me sumergía en el mundo del marketing digital, las finanzas y la logística. Mi estudio era un caos organizado. Lienzos apoyados contra todas las paredes, material de embalaje cubriendo el suelo, facturas pegadas junto a notas de agradecimiento en la nevera. Dormía apenas 5 horas, muchas veces en el sofá para no manchar las sábanas con pintura. La primera versión de Arte Vivo se lanzó 6 meses después, con apenas 20 artistas, todos amigos y conocidos del barrio. Al principio fue difícil. Las ventas eran escasas, la plataforma tenía errores, y hubo semanas en que dudé de todo. Me preguntaba si mi familia tenía razón, si estaba persiguiendo una quimera en un país donde, como decía mi tío Ramón, el arte no da de comer. El punto de inflexión llegó cuando Martina López, una influencer con millones de seguidores, compró uno de mis cuadros a través de la plataforma. Era una vista del templo de Devot al atardecer, con las luces de Madrid brillando en el fondo. Lo publicó en sus redes sociales, etiquetando a Arte Vivo y a mí. De la noche a la mañana, mi tienda online colapsó.
En 24 horas vendí más que en los 6 meses anteriores. El servidor se cayó 3 veces. Alejandro y yo pasamos toda la noche restaurándolo, ampliando capacidad, respondiendo correos. Las semanas siguientes fueron una locura. Artistas de toda España querían unirse a la plataforma. Tuve que contratar a 2 personas para ayudarme con la logística y el servicio al cliente. Mi pequeño estudio ya no era suficiente. Alquilamos un espacio en un antiguo taller textil en Carabanchel como oficina y almacén. Lo más difícil fue mantener los pies en la tierra. Mientras Arte Vivo crecía, seguí viviendo en mi modesto estudio, seguí comiendo en los mismos bares de siempre. No quería el típico camino del emprendedor español de éxito, el coche caro, el piso en Salamanca, las vacaciones en Ibiza. Quería construir algo significativo, algo duradero. Y lo más importante, quería guardar silencio hasta estar segura. No conté nada a mi familia, salvo a mi madre, que juramentada al secreto, me observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. Cuando mis tíos y primos preguntaban por eso del arte, yo sonreía y decía que iba tirando. Ser subestimada me daba ventaja. Nadie esperaba nada de mí, así que cada pequeño logro era una sorpresa para los demás, pero no para mí. Yo sabía exactamente hacia dónde iba, incluso cuando el camino parecía imposible. La noche que Arte Vivo superó el 1.000.000 de euros en ventas acumuladas, celebré sola en mi estudio con una botella de vino barato y una tortilla de patatas. Al día siguiente, seguí trabajando como si nada hubiera cambiado. Porque en realidad, esto era solo el principio. Cuando el correo electrónico de El País llegó a mi bandeja de entrada, pensé que era spam. Lo leí 3 veces antes de darme cuenta de que era real. La prestigiosa sección de economía quería hacerme una entrevista como parte de un reportaje sobre emprendedores disruptivos en el sector cultural español. Me quedé mirando la pantalla de mi ordenador durante minutos, con una mezcla de incredulidad y euforia. Era una tarde calurosa de julio en Madrid. El ventilador zumbaba en la esquina de mi estudio, apenas moviendo el aire denso. A través de la ventana abierta llegaban los sonidos del barrio, vecinos conversando en los balcones, la música del bar de la esquina, el pregón de un vendedor ambulante. La ciudad vivía su rutina mientras mi mundo daba un vuelco. Respondí al correo con manos temblorosas, intentando sonar profesional. Sí, estaría encantada de conceder la entrevista. Sí, podríamos hacerla en las oficinas de Arte Vivo si les parecía bien. Apreté enviar y luego me dejé caer en el sofá, exhausta de repente. El reconocimiento oficial había tardado, pero finalmente llegaba. Después de casi 2 años de trabajo incansable, Arte Vivo había pasado de ser un proyecto personal a una plataforma con más de 500 artistas españoles y latinoamericanos. Ventas en 28 países y un equipo de 12 personas. Los números eran impresionantes para un negocio que había comenzado en un estudio de 40 metros cuadrados en Lavapiés. Llamé a mi madre, la única persona de mi familia que conocía la verdadera dimensión de lo que estaba construyendo. Mamá, no vas a creerlo, le dije en cuanto descolgó. ¿Qué pasa, cariño? ¿Estás bien? Su voz siempre mostraba esa preocupación inmediata, tan típica de las madres españolas. El País quiere entrevistarme. Para un reportaje grande sobre emprendedores. El silencio al otro lado de la línea duró varios segundos. Mamá. Estoy aquí, hija. Su voz sonaba emocionada. Siempre supe que lo conseguirías. Desde pequeña, cuando pintabas en las paredes de casa y yo me enfadaba, sabía que eras especial. Hablamos durante casi 1 hora. De cómo había cambiado todo, de lo que significaría esta exposición pública para Arte Vivo, y también para mí personalmente. De cómo reaccionaría la familia cuando finalmente descubrieran lo que había estado haciendo todos estos meses mientras ellos pensaban que apenas sobrevivía. La comida del domingo en casa de tu abuela será interesante, comentó mi madre, con una risita. No les digas nada todavía, le pedí. Quiero que se enteren cuando salga publicado. La entrevista se fijó para la semana siguiente. Pasé los días previos en un estado de nervios constante. Limpié y reorganicé las oficinas 3 veces. Ensayé. Respuestas a posibles preguntas. Me compré una camisa nueva, algo elegante pero no demasiado formal.
Quería proyectar la imagen adecuada, profesional pero creativa, segura pero cercana. El día señalado, Carla Mendoza, la periodista de El País, llegó puntual a las 11 de la mañana. Era una mujer de unos 40 años, con gafas de montura gruesa y un cuaderno de notas tradicional, además de la grabadora digital. Me gustó inmediatamente su enfoque directo. Cuéntame cómo una licenciada en Bellas Artes por la Complutense acaba creando una plataforma de comercio electrónico que está revolucionando el mercado del arte, fue su primera pregunta mientras recorríamos las oficinas. Durante las siguientes 2 horas, hablé de todo, de los inicios difíciles, de cómo Arte Vivo había nacido de la frustración de ver tantos artistas talentosos sin acceso al mercado, de las noches sin dormir programando junto a Alejandro, de los primeros inversores que confiaron en nosotros. Hablé de resiliencia, creatividad, rechazo. De empezar desde cero, de ser menospreciada, y de construir algo que finalmente tenía su propio impulso. Carla escuchaba con genuina curiosidad, tomando notas constantemente. Me preguntó sobre los desafíos de ser mujer emprendedora en España, sobre las barreras en el mundo del arte tradicional, sobre nuestros planes de expansión internacional. ¿Qué te ha resultado más difícil?, preguntó en un momento dado. Me tomé un tiempo para reflexionar. La soledad, respondí finalmente. No la soledad física, porque he tenido un equipo increíble, sino la soledad de tomar decisiones sabiendo que todo depende de ti, que cualquier error podría costar empleos, sueños, futuros. Y también la soledad de no poder compartir los pequeños triunfos con mi familia, de sentirme juzgada en cada reunión familiar mientras dentro de mí sabía que estaba construyendo algo importante. Carla asintió, comprendiendo. La entrevista terminó con una sesión de fotos en la terraza de la oficina, con el Skyline de Madrid como telón de fondo. El fotógrafo me pidió que sostuviera un pincel en una mano y un tablet en la otra, simbolizando la fusión entre arte tradicional y tecnología que representaba a Arte Vivo. ¿Cuándo se publicará el reportaje?, pregunté mientras se marchaban. En la edición del domingo, respondió Carla. Y puede que haya una sorpresa. No es habitual, pero creo que tu historia merece algo especial. No me atreví a preguntar más. Los días siguientes fueron un torbellino. Arte Vivo seguía creciendo, teníamos reuniones con posibles inversores internacionales, y yo intentaba mantener la calma ante la inminente publicación. El viernes recibí un correo de Carla con el borrador del artículo para mi aprobación. Abrí el archivo PDF con el corazón acelerado. De Lavapiés al mundo. Como Lucía Torres revoluciona el mercado del arte, el titular aparecía en grandes letras sobre una foto mía en primer plano. No era un artículo más dentro de un reportaje. Era un perfil exclusivo de 4 páginas. Y yo estaba en la portada del suplemento. La portada. Me quedé sin aliento, leyendo palabra por palabra, reconociendo mis frases, viendo mi vida condensada en párrafos cuidadosamente redactados. Era extraño, como verme desde fuera, como si la Lucía del artículo fuera otra persona, alguien admirable, valiente, visionaria. Respondí a Carla con un mensaje de agradecimiento, demasiado emocionada para escribir algo más elaborado. El reportaje se publicaría el domingo, precisamente el mismo día que la comida familiar mensual en casa de mi abuela. Aún no dije nada. No a mis amigos, no a mi familia. Quería que el momento llegara sin fanfarria ni expectativas. Quería ver sus reacciones naturales, sin preparación previa. El sábado por la noche apenas dormí. ¿Cómo reaccionarían? ¿Se alegrarían genuinamente por mí? ¿O encontrarían formas de minimizar mi éxito, de atribuirlo a la suerte o a contactos que nunca tuve? A las 7 de la mañana del domingo, ya estaba despierta. Me preparé un café y esperé. A las 8:30, el kiosquero de la esquina me reconoció cuando fui a comprar el periódico. ¿Qué eres tú?, exclamó, señalando el suplemento. La del periódico. Sonreí, sin saber qué decir. Era la primera vez que alguien me reconocía. No sería la última. Como era de esperar, la comida en casa de mi abuela estaba llena de charlas triviales y miradas de reojo. El piso antiguo en el barrio de Chamberí, con sus techos altos y suelos de madera que crujían bajo nuestros pasos, olía a cocido madrileño y recuerdos de infancia. La mesa estaba cubierta con el mantel bordado que mi abuela guardaba para ocasiones especiales,
y alrededor de ella, toda mi familia actuaba como si el tiempo no hubiera pasado, como si yo siguiera siendo la misma de siempre. Llegué un poco tarde a propósito, con el ejemplar de El País dentro de mi bolso, sintiendo su peso como si fuera un ladrillo. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudieran escucharlo. Mi madre me recibió en la puerta con un guiño cómplice y un abrazo más fuerte de lo habitual. «Estás guapísima», me susurró. «Pareces importante». Sonreí, agradecida por su apoyo silencioso. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, algo que nunca habría podido permitirme hace 2 años. Pequeños cambios que nadie más notaría. «Por fin llegas», exclamó mi tía Carmen. «Tu abuela estaba preocupada». La sopa se enfría. Me disculpé y ocupé mi lugar habitual, entre mi primo Diego y mi tío Ramón. La conversación fluía como siempre, el tiempo que había hecho esa semana, las últimas noticias políticas, los precios de los pisos que no dejaban de subir, y por supuesto, los logros de todos menos los míos. «Miguel va a ser ascendido a director regional», anunció mi tía Elena con orgullo, refiriéndose a mi primo que trabajaba en el banco. Todos aplaudieron y felicitaron, levantando copas de vino Rioja en su honor. «Ana y Carlos han encontrado un piso precioso en Pozuelo», comentó mi tía Carmen. «Con jardín y todo. Es una inversión fantástica». Más felicitaciones, más brindis. Mi abuela servía el cocido con manos expertas que habían alimentado generaciones. A sus 87 años, seguía siendo el pilar de la familia, la que mantenía estas reuniones dominicales como una tradición sagrada. «¿Y tú, Lucía? ¿Alguna novedad?», preguntó mi tío Ramón, cortando un trozo de chorizo. La pregunta sonaba rutinaria, como quien pregunta por el tiempo sin esperar realmente una respuesta interesante. «Sigo con mis cuadros», respondí con una sonrisa tranquila. «Y con mi proyecto online». «Ah, sí, esa página web», dijo, asintiendo distraídamente antes de girarse hacia Miguel para preguntarle por los tipos de interés hipotecarios. Bajo la mesa, mis manos temblaban ligeramente. No por nervios, sino por contención. Me había imaginado este momento durante meses, había ensayado mentalmente cómo sería revelar mi éxito, pero ahora que estaba aquí, me sentía extrañamente en paz. Ya no necesitaba su validación. No había venido a presumir, sino a cerrar un capítulo. «He oído que otra galería ha cerrado en el centro», comentó mi primo Diego, mirándome con esa mezcla de lástima y superioridad que había perfeccionado con los años. «El arte está fatal en España. Todo se va a lo digital y a los NFTs esos». «Bueno, lo digital también ofrece oportunidades», respondí, probando el caldo con cucharadas pequeñas. «Muchos artistas están encontrando nuevas formas de llegar al público». «Pero no es lo mismo», intervino mi tía Carmen. «Un cuadro de verdad, uno que puedas tocar, siempre tendrá más valor». «En eso estamos de acuerdo», dije, y era verdad. Arte vivo se distinguía precisamente por eso, conectaba a creadores de objetos físicos, tangibles, con compradores que valoraban lo artesanal en un mundo cada vez más virtual. La comida avanzó con su ritmo habitual. Mi abuela trajo el segundo plato, un asado de cordero que había estado preparando desde la noche anterior. Mi tío Pablo abrió otra botella de vino. Mi prima Sara mostró fotos de sus vacaciones en Galicia. Era como si el tiempo se hubiera detenido en esta sala, como si el mundo exterior, mi mundo, no existiera. «¿Has visto el periódico hoy, abuela?», preguntó mi madre de repente, interrumpiendo una conversación sobre la última serie de televisión. Su voz sonaba casual, pero reconocí la señal. Era el momento. «No, hija, ya sabes que solo leo La Vanguardia los domingos», respondió mi abuela, limpiándose los labios con la servilleta. «Pues El País trae un reportaje muy interesante», continuó mi madre, mirándome fijamente. «Sobre emprendedores españoles». Sentí todas las miradas convergiendo en mí cuando saqué lentamente el periódico de mi bolso. Lo coloqué sobre la mesa, junto a las copas de vino y la panera, con mi cara ocupando casi toda la portada del suplemento. El silencio cayó sobre la mesa como una manta pesada. Mi primo Diego, que estaba bebiendo vino, se atragantó ligeramente. Mi tío Ramón dejó caer el tenedor con un tintineo metálico que resonó en el silencio. «¿Qué es esto?», preguntó finalmente mi abuela,
poniéndose las gafas para ver mejor. Es Lucía, susurró mi tía Carmen, inclinándose sobre el periódico. Es Lucía en el país. Mi primo Miguel tomó el periódico y comenzó a leer en voz alta, de Lavapiés al mundo, como Lucía Torres revoluciona el mercado del arte. La joven emprendedora madrileña ha creado Arte Vivo, una plataforma que conecta a artistas independientes con compradores de todo el mundo y que ha alcanzado ventas millonarias en apenas 2 años. Se detuvo, mirándome como si fuera la primera vez que me veía realmente. ¿Esto es cierto? Asentí, manteniendo la compostura a pesar de que por dentro sentía una mezcla explosiva de nervios, orgullo y una pizca de satisfacción vindicativa. Completamente cierto, confirmé. Arte Vivo tiene ahora 500 artistas. Vendemos en 28 países y acabamos de cerrar una ronda de financiación de 2 millones de euros con inversores internacionales. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con cuchillo. Vi las emociones atravesar sus rostros como nubes pasajeras, incredulidad, confusión, sorpresa y, finalmente, algo parecido al respeto. ¿Por qué no nos habías contado nada?, preguntó mi tía Carmen, con un tono que intentaba sonar herido pero que no lograba ocultar su perplejidad. Tomé un sorbo de vino antes de responder, saboreando el momento. Lo intenté, muchas veces. Pero nadie parecía interesado en mis cosas de arte, como respondí sin rencor, solo constatando un hecho. Además, quería estar segura de que funcionaría antes de hablar de ello. 2 millones de euros, exclamó mi tío Ramón, que finalmente había recuperado la voz. ¿Eso significa que eres rica? Sonreí. Por supuesto que esa sería su primera preocupación. Significa que la empresa tiene una valoración sólida y que podemos expandirnos internacionalmente, corregí. La mayoría del dinero se reinvierte en la plataforma. Pero sí, puedo pagar mis facturas cómodamente. Mi abuela, que había permanecido callada todo este tiempo, se levantó lentamente de su silla. Con paso decidido para sus años, dio la vuelta a la mesa hasta llegar a mi lado. Me tomó la cara entre sus manos arrugadas y me miró directamente a los ojos. Mi niña, dijo con voz quebrada. Siempre supe que eras especial. Desde que pintabas pajaritos en mis manteles. Siempre lo supe. Sus palabras, tan diferentes a los debería sentar cabeza que me había repetido durante años, me golpearon más fuerte que cualquier crítica. Los ojos se me llenaron de lágrimas mientras ella me abrazaba con fuerza, con el olor a lavanda de su perfume envolviéndome como cuando era niña. El resto de la comida transcurrió en un torbellino de preguntas, explicaciones y anécdotas que antes nadie quería escuchar y que ahora todos parecían encontrar fascinantes. De repente, mis años de lucha silenciosa se convertían en una historia de éxito que todos querían compartir, como si siempre hubieran creído en mí. Y yo les dejé hacerlo, porque entendí que, a su manera, ellos también estaban intentando procesar su error de juicio, intentando encontrar su lugar en esta nueva narrativa donde yo ya no era la oveja negra, sino la visionaria de la familia. El postre, tarta de Santiago casera, la especialidad de mi abuela, nunca me había sabido tan dulce. Se agruparon alrededor del periódico, pasándolo de mano en mano como si fuera una reliquia sagrada. «¿De verdad eres tú?», susurró mi tía Carmen, ajustándose las gafas para ver mejor la foto. «¿De verdad estás en el país?». Asentí, todavía tranquila por fuera pero temblando emocionalmente por dentro. Años de esfuerzo invisible finalmente se habían vuelto innegables. Ya no me veían igual, ya no era la artista fracasada. Era la que había triunfado. Mi primo Miguel, el del banco, fue el primero en cambiar completamente su actitud. Se sentó a mi lado con su copa de brandy, inclinándose hacia mí con interés repentino. «Cuéntame más sobre vuestro modelo de negocio», dijo, usando un tono que reservaba para sus colegas ejecutivos. «¿Cómo gestionáis los pagos internacionales y las aduanas?». Le expliqué brevemente cómo funcionaba Arte Vivo, cómo habíamos creado algoritmos personalizados para conectar artistas con clientes potenciales basándonos en estilos y preferencias. Cómo habíamos resuelto el problema logístico de enviar obras de arte frágiles a otros países. «Impresionante», murmuró, asintiendo como si siempre hubiera sabido que yo tenía potencial. «Muy impresionante». Mi tío Ramón, que siempre había sido el más crítico con mi carrera, ahora examinaba el periódico con una intensidad casi cómica.
2 millones de euros, repetía, como si no pudiera procesar la cifra. 2 millones. Es solo inversión, tío, aclaré. No es dinero en mi bolsillo. Es para hacer crecer la empresa. Aún así, respondió, levantando la mirada. Es un logro extraordinario, Lucía. Siempre supe que tenías algo. Contuve una sonrisa irónica. Claro que lo supo. Por eso me había sugerido que volviera a la universidad para hacer algo práctico apenas 6 meses atrás. Mi tía Elena se acercó con café recién hecho. Aquí tienes, cariño, dijo, sirviéndome la taza más bonita, la de porcelana fina que normalmente reservaba para visitas importantes. ¡Qué orgullo para la familia! Deberías haber dicho algo antes. Lo intenté, respondí suavemente, sin acusación. Muchas veces. Se hizo un silencio incómodo mientras el comentario calaba. Mi madre me lanzó una mirada de advertencia, pero ya no sentía la necesidad de contenerme completamente. No quería humillarlos, pero tampoco iba a fingir que estos años de menosprecio no habían existido. Bueno, quizás no prestamos suficiente atención, concedió mi tía, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Pero ahora estamos muy orgullosos. Muy, muy orgullosos. De repente, todos querían saber más. ¿Cuántos empleados tienes? ¿Cómo se te ocurrió la idea? ¿Has conocido a algún famoso? ¿Puedes conseguir descuentos en cuadros bonitos para el salón? Las preguntas llegaban desde todas direcciones, algunas sinceras, otras claramente interesadas. Mi prima Ana, que siempre había sido amable pero distante conmigo, se sentó a mi lado con su móvil en la mano. He estado mirando vuestra web. Es preciosa, dijo con genuina admiración. Mi hijo pequeño está empezando a dibujar muy bien. ¿Crees que podrías darle algún consejo? ¿O quizás conoces algún curso bueno para niños con talento? Claro, respondí, notando cómo se esforzaba por establecer una conexión que antes no había buscado. Puedo recomendaros algunos talleres. E incluso podría enseñarle algunas técnicas básicas yo misma, si quiere. Su rostro se iluminó como si le hubiera ofrecido un tesoro. ¿De verdad? Sería maravilloso. Está obsesionado con los superhéroes ahora mismo, dibuja constantemente. Los niños tienen una creatividad increíble, comenté. Hay que alimentarla antes de que el sistema educativo la aplaste. Mi tío Pablo, que era profesor de instituto, carraspeó incómodo ante mi comentario, pero no dijo nada. El equilibrio de poder había cambiado sutilmente en la habitación. Mi abuela seguía mirando el periódico, pasando sus dedos nudosos sobre mi foto con una mezcla de orgullo y asombro. Mi nieta en el país, murmuraba para sí misma. ¿Quién lo iba a decir? Lo que más me sorprendió no fueron sus preguntas, sino sus silencios posteriores. Ese tipo de silencio que llega cuando alguien se da cuenta de que ha juzgado completamente mal a una persona. Vi cómo algunos evitaban el contacto visual, como otros me abrazaban con más fuerza al despedirse. La conversación fluía diferente, con cierta cautela, como si estuvieran recalibrando quién era yo en realidad. Mi tío Ramón, después de su tercer brandy, me llevó aparte mientras los demás recogían la mesa. Lucía, comenzó, con voz ligeramente pastosa por el alcohol. Debo admitir que me equivoqué contigo. Pensé que estabas, ya sabes, perdiendo el tiempo. Lo sé, tío, respondí sin hostilidad. Es que en mis tiempos, el arte no era una carrera viable, continuó, como justificándose. Yo quería lo mejor para ti. Que tuvieras estabilidad, que no pasaras apuros. Lo entiendo, dije, y en parte era cierto. Su generación había vivido la posguerra, las crisis económicas de los 70 y 80, la incertidumbre laboral. La seguridad era su mantra, y yo representaba todo lo contrario. Estoy orgulloso de ti, dijo finalmente, poniendo su mano sobre mi hombro con una solemnidad casi cómica. De verdad. Has demostrado que tenía razón. ¿Que tenías razón?, pregunté, confundida. Sí. Siempre dije que los Torres tenemos cabeza para los negocios, exclamó, como si mi éxito fuera de alguna manera una confirmación de su teoría familiar, ignorando convenientemente años de críticas. No pude evitar reírme.
Era tan absurdo y tan típico de él reescribir la historia para quedar bien. Pero ya no me molestaba. Entendí que era su forma de hacer las paces, de integrar mi éxito en su visión del mundo sin tener que admitir completamente su error de juicio. Claro, tío. Debe ser la sangre Torres, concedí, siguiéndole el juego. Mi prima Sara, la más joven de la familia, que estaba terminando la carrera de económicas, se acercó con timidez. A diferencia de los demás, ella nunca había sido condescendiente conmigo. Lucía, ¿crees que podría hacer prácticas en arte vivo este verano?, preguntó en voz baja, como si temiera la respuesta. Me encantaría aprender sobre emprendimiento cultural. La miré con sorpresa. Era la primera vez que alguien en la familia mostraba interés genuino en lo que hacía, más allá del éxito repentino. Por supuesto, respondí con una sonrisa sincera. De hecho, estamos buscando a alguien para el departamento financiero. Sería perfecto con tu formación. Sus ojos se iluminaron. ¿De verdad? Sería increíble. Podría ayudar con análisis de costes o proyecciones. Llevo toda la carrera aprendiendo teoría y me muero por aplicarla en algo real, algo que tenga sentido y no sea solo un banco o una multinacional. Su entusiasmo era contagioso, y por un momento vislumbré cómo podría ser, familia y trabajo entrelazados, talentos diversos contribuyendo a un proyecto común. Quizás algo bueno podría salir de todo esto, más allá de la vindicación personal. A medida que la tarde avanzaba, noté cómo algunos me miraban cuando creían que no me daba cuenta. Miradas evaluadoras, recalculando quién era yo en la jerarquía familiar. Ya no era la artista excéntrica a la que toleraban con condescendencia. Era alguien con quien había que contar, alguien cuya opinión de repente importaba. Mi madre se acercó mientras yo ayudaba a secar los platos en la cocina. ¿Qué tal lo llevas?, preguntó en voz baja, pasándome una fuente de cristal. Es extraño, admití. Como estar en una dimensión paralela donde de repente todos piensan que soy inteligente. Siempre lo han pensado, dijo ella. Solo que no entendían lo que estabas haciendo. Eso no es exactamente lo mismo, mamá. Sonrió, reconociendo la verdad en mis palabras. Lo sé. Pero la gente cambia, Lucía. Dale tiempo. No estoy enfadada, aclaré, y era cierto. Solo, procesando. ¿Sabes qué me ha preguntado tu tía Carmen en el baño?, dijo, bajando aún más la voz. Si estás saliendo con alguien. Dice que ahora seguro que conoces a mucha gente interesante. Nos reímos juntas, y sentí que algo se liberaba dentro de mí. El resentimiento. Acumulado durante años se iba disolviendo, no porque ellos merecieran mi perdón, sino porque ya no lo necesitaba para seguir adelante. Cuando llegó la hora de irme, los abrazos fueron diferentes. Más largos, más apretados, con palabras susurradas de orgullo y admiración. Mi abuela me retuvo más tiempo que a nadie, con sus ojos brillantes de emoción. Siempre fuiste diferente, Lucía, murmuró contra mi pelo. Diferente en el buen sentido. No lo olvides nunca. Salí de aquella casa familiar no solo como la misma mujer que solían descartar, sino como alguien a quien ahora tenían que respetar. No lo busqué como venganza, sino porque creía en algo más grande que sus dudas. Y lo había demostrado, silenciosamente, a mi manera. La noche terminó como tantas otras, pero todo había cambiado. Caminé por las calles de Madrid, desde Chamberí hasta Lavapiés, respirando el aire fresco de primavera. Necesitaba ese paseo para procesar lo ocurrido. No salí de aquella casa solo como la mujer que antes descartaban, sino como alguien a quien ahora miraban con nuevo respeto. No había buscado ese momento por venganza, sino porque creía en algo más grande que sus dudas. Y lo había demostrado, silenciosamente, a mi manera. Las farolas iluminaban las aceras con su luz amarillenta mientras Madrid se preparaba para dormir. Algunos bares seguían abiertos, con sus terrazas llenas de gente aprovechando la noche templada. Mi barrio, con sus callejuelas estrechas y sus edificios coloridos, me recibió como siempre, sin juicios, sin expectativas. El artículo de El País era solo el principio. Ya tenía 3 llamadas perdidas de otros medios que querían entrevistas, y mi bandeja de entrada rebosaba de mensajes de felicitación de amigos y colegas que habían visto el reportaje.
La semana siguiente sería intensa. Estábamos finalizando los detalles para la expansión a Latinoamérica, teníamos reuniones con nuevos inversores, y ahora, además, tendría que gestionar esta atención mediática inesperada. Pero esa noche, mientras abría la puerta de mi estudio, solo quería estar sola con mis pensamientos. El espacio que antes me parecía pequeño ahora se sentía como un refugio. Las paredes cubiertas de bocetos, los lienzos apoyados contra los rincones, los botes de pintura ordenados por colores. Este lugar había sido testigo de todo, de las lágrimas de frustración, de las noches sin dormir, de los pequeños triunfos que nadie más celebraba. Me serví una copa de vino y salí a la pequeña terraza. Desde allí podía ver un fragmento del cielo madrileño, con sus estrellas difuminadas por la contaminación lumínica. Sonreí al recordar las expresiones de mi familia cuando vieron el periódico. La incredulidad, la confusión, y luego esa mezcla de orgullo y vergüenza. Era casi surrealista. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sara: gracias por lo de las prácticas. No te arrepentirás. Y enhorabuena otra vez. Siempre fuiste mi prima favorita. Corazón rojo, su entusiasmo me hizo sonreír. Quizás esta era una oportunidad no solo para cerrar heridas, sino para construir nuevos puentes. Siempre había mantenido mi vida profesional y familiar en compartimentos separados, pero tal vez ahora podían empezar a entrelazarse de formas más positivas. Las llamadas que siguieron en los días posteriores fueron abrumadoras. Radios, televisiones, podcasts sobre emprendimiento. Me invitaron a dar charlas en universidades, a participar en mesas redondas sobre arte y tecnología. Mi cara aparecía en newsletters de innovación y en portales de noticias económicas. La emprendedora que está revolucionando el mercado del arte español. De artista, bohemia, a empresaria de éxito, el fenómeno arte vivo. Lucía Torres, como una pintora de lavapiés, creó un imperio artístico digital. Los titulares eran halagadores, pero ninguno captaba completamente la verdad. No había sido un camino recto ni una transformación mágica. Había sido un proceso lento, doloroso a veces, lleno de dudas y pequeños avances. Y sobre todo, había sido un camino solitario. En una entrevista para Radio Nacional, la periodista me preguntó: ¿cuál dirías que fue el momento crucial? ¿Cuándo supiste que Arte Vivo iba a funcionar? Me quedé pensando unos segundos. No hubo un único momento, respondí finalmente. Fueron cientos de pequeños momentos en los que decidí seguir adelante aunque todo pareciera imposible. Mañanas en las que me levantaba sin saber si podría pagar el alquiler el mes siguiente. Noches trabajando hasta la madrugada después de recibir otro no de un inversor. Domingos aguantando comentarios sobre cuándo iba a buscar un trabajo de verdad. Lo crucial no fue un gran evento, sino la consistencia en la oscuridad. La ronda de financiación se cerró exitosamente, y con ella llegaron nuevas responsabilidades. Contratamos más personal, abrimos una pequeña oficina en Barcelona, comenzamos a explorar mercados en México y Argentina. Algunos días apenas tenía tiempo para pintar, aunque seguía haciéndolo religiosamente cada mañana, antes de que el mundo despertara. Era mi ancla, mi recordatorio de por qué había iniciado todo esto. Sara comenzó sus prácticas en junio y resultó ser brillante. Su mente analítica y su entusiasmo aportaron una nueva energía al equipo financiero. Era extraño y reconfortante tener a alguien de mi familia implicada en mi mundo profesional. No tenía ni idea de todo lo que hacías, me confesó un día mientras revisábamos proyecciones financieras en la terraza de la oficina. En las comidas familiares, no sé, todos hablaban como si estuvieras perdiendo el tiempo. Y yo me lo creí. Lo siento. No tienes que disculparte, le aseguré. Era difícil ver algo que yo misma estaba construyendo a tientas. Pero ahora puedo verlo, insistió. Y es increíble. Estás cambiando cómo funciona el arte en España. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. Porque venían de alguien que había visto ambos lados, la Lucía que todos subestimaban y la Lucía en la que me había convertido. La siguiente comida familiar fue diferente. Mi tío Ramón me pidió consejos sobre invertir en startups. Mi prima Ana me mostró orgullosa los dibujos de su hijo, a quien yo había recomendado a un taller de arte urbano.
Mi abuela había enmarcado el artículo de El País y lo había colocado junto a las fotos familiares en el aparador del salón. El cambio era real, pero lo que me sorprendió fue mi propia reacción, una mezcla de gratitud por el reconocimiento tardío y una extraña nostalgia por el anonimato perdido. Había algo poderoso en construir en silencio, en ser subestimada, en sorprender al mundo. Forbes España llamó en septiembre. Querían incluirme en su lista de 30 bajo 30, los jóvenes más influyentes del país en diversos campos. La sesión de fotos fue en mi estudio, entre lienzos y botes de pintura, con la luz de la tarde entrando por los ventanales. La periodista, Teresa, había hecho su trabajo, conocía Arte Vivo en profundidad, había hablado con artistas de la plataforma, había investigado el mercado. ¿Qué dirías que es la clave de tu éxito?, me preguntó mientras el fotógrafo ajustaba las luces. Pensé en todas las respuestas correctas, las que había leído en libros de emprendimiento o escuchado en TED Talks: perseverancia, innovación, equipo, timing. La invisibilidad, respondí finalmente. La invisibilidad, repitió, intrigada. Cuando nadie espera nada de ti, tienes una libertad inmensa, expliqué. Puedes equivocarte, aprender, pivotar. No hay presión externa, solo la tuya propia. Ser invisible te permite construir cimientos sólidos antes de que lleguen las tormentas de la atención pública. Teresa sonrió, tomando notas. Es una perspectiva refrescante. La mayoría de emprendedores hablan de visibilidad, de networking, de estar siempre presentes. Eso viene después, dije. Pero primero tienes que saber quién eres y qué estás construyendo, sin el ruido de las opiniones externas. La revista salió a principios de octubre. Esta vez, no sentí la misma ansiedad que con El País. No necesitaba la validación mediática de la misma manera. Mi éxito ya no era un secreto que guardar ni una verdad que revelar, era simplemente mi realidad cotidiana. En la siguiente reunión del equipo directivo de Arte Vivo, presentamos los planes para el año siguiente. Una nueva funcionalidad de realidad aumentada que permitiría a los usuarios visualizar las obras en sus propias paredes antes de comprarlas. Un programa de residencias artísticas en colaboración con ayuntamientos de toda España. Una sección dedicada al arte latinoamericano emergente. Estamos creciendo muy rápido, comentó Elena, nuestra inversora inicial, ahora directora financiera. ¿Crees que podremos mantener la esencia? Era la pregunta del millón. El crecimiento siempre conlleva riesgos, diluciones, compromisos. Lo había visto en otras startups españolas que habían perdido su alma en el proceso de expandirse. Tendremos que recordarnos constantemente por qué empezamos esto, respondí. No para ser grandes, sino para ser significativos. Para cambiar las reglas del juego en favor de los artistas. Esa noche, después de la reunión, volví a pasear por Madrid. La ciudad bullía con la energía del otoño, estudiantes regresando a las universidades, terrazas todavía llenas a pesar del fresco, escaparates cambiando sus decoraciones. Me detuve frente a una pequeña galería en Malasaña, donde una artista joven exponía por primera vez. A través del cristal, podía verla explicando nerviosa su obra a un pequeño grupo de asistentes. Me reconocí en ella. En su mezcla de vulnerabilidad y determinación, en sus gestos apasionados al hablar de su trabajo. Recordé cómo me sentía antes de Arte Vivo, cuando cada venta era un milagro y cada rechazo una puñalada. Entré silenciosamente y compré uno de sus cuadros sin decirle quién era. No necesitaba saberlo. Lo importante era que ella siguiera creando, que no se rindiera, que supiera que su trabajo tenía valor incluso cuando el mundo parecía no notarlo. Ahora, cuando la gente me pregunta cómo lo hice, sonrío y respondo, seguí adelante. Incluso cuando parecía que estaba fracasando. Especialmente entonces. Porque a veces, la mejor parte de la historia es cuando el mundo se da cuenta de que nunca estabas perdiendo, solo te estabas preparando para ganar. El éxito ruidoso dura un momento. El éxito silencioso construye legados.